Saludos acólitos del lado oscuro. Hace un par de años le hice reseña de la primera novela de Darth Bane, Camino de Destrucción, una que sigue siendo de mis favoritas hasta el día de hoy, pues finalmente he conseguido la segunda parte y en cuestión de un par de días llevo leída la primera mitad de este libro. Una maravilla lo fluido que es leer algo que está bien escrito. Así que en este video espero poder resumir en todo lo posible la primera parte de esta novela, donde seguimos las travesías del último de los Sith, con su recién iniciada en las artes oscuras, la joven Sana. Para comenzar les daré un breve resumen de los acontecimientos de la primera novela, ya que Regla de 2 da inicio apenas unos minutos después de la batalla de Ruusan. Pero antes de comenzar, les recuerdo suscribirse si no lo han hecho, darle like al video, comentar qué les pareció y compartir con sus amigos para seguir trayendo obras maestras como las de estas páginas de leyendas. Muchas gracias a todos por su apoyo hasta ahora y sin más dilación, vamos de lleno con el resumen. Hace unos 1000 años antes del episodio 1, las cosas no eran muy distintas en la galaxia, excepto por una guerra contra los enemigos más antiguos de los Jedi, los Sith, liderados por Lord Kaan y su Hermandad de la Oscuridad. La última gran batalla se había librado en el planeta Ruusan, un punto vital para dominar las fronteras de la antigua república. El ejército de la luz, liderados por el maestro Jedi Hutt, estaba desesperado por acabar con los Sith a tal grado de que habían reclutado a niños sensibles a la fuerza para pelear a su lado, algo que no cambiaría mucho en el futuro. Lo que no sabían era que Darth Bane, uno de los aprendices más prodigios de la Academia de Corriban, había estudiado el último holocrón de Darth Revan, y engañó a Lord Kaan para que realizara un ritual suicida, la bomba de pensamiento. Reunidos en el corazón de la montaña, todos los Sith alrededor de Kaan sumaron sus fuerzas para darle forma a este peligroso vórtice de oscuridad. Una vez lanzado, consumió toda forma de vida sensible a la fuerza en un radio de kilómetros a la redonda, acabando con los Sith y parte vital de las fuerzas de los Jedi. A una distancia segura, Bane sintió una breve punzada en el cerebro. El efecto de la bomba mental lo había alcanzado como para causar un dolor persistente. Mientras regresaba a la búsqueda de una nave para escapar del planeta, casi por obra del destino, se encontraría con una joven de apenas 10 años. La niña acababa de asesinar a 2 caballeros Jedi usando la fuerza, debido a una rabieta ocasionada por la muerte de su fiel brincador. El Lord Sith era capaz de sentir el potencial en la fuerza de esa pequeña de pelo rubio, una ira y rebeldía que él sería sabio en explotar. Es así como llegamos a los acontecimientos de la novela Regla de 2, exactamente donde nos quedamos tras el final de la batalla de Ruusan. Si quieren más detalles pueden checar mi video sobre el final de los Sith en dicha guerra. Pero ahora, el último Sith entrenado tenía que darle su primera lección a la joven niña que acababa de reclutar. Viajaron a pie hasta el campamento de los Sith, el cual ya estaba siendo saqueado por mercenarios, los cuales no representaron ningún reto para Darth Bane y su habilidad con el sable de luz. En el campamento, Bane encontró un viejo pergamino de uno de los maestros de la Academia de Corriban, en el cual Cordis había descubierto la ubicación precisa de la tumba de Freedon Nath, un antiguo maestro Sith que había vivido hace más de 3000 años. Ahora sabía que estaba oculta en Tsun, la luna de Onderon. Pero antes de marcharse, debía asegurarse de algo primero. Se llevó a Sana en una deslizadora hasta llegar a la cueva donde se había realizado el ritual de la bomba mental. Darth Bane había estado viendo la fantasmal figura de Kaan desde que sucedió la explosión, y debía asegurarse de que nadie había sobrevivido. Al encontrarse con el gigantesco orbe oscuro flotando sobre la cámara en el interior de la montaña, pudo darles fin a sus sospechas, pues nadie había sobrevivido. En cambio, todas las almas de los Jedi y Sith estaban eternamente atrapadas en el interior de la esfera. No obstante, un pequeño niño los había seguido por la cueva. Era el primo de Sana, Tomcat. Aunque para Bane era insignificante, representaba una carga, un recuerdo del pasado de la niña. El muchacho trató de defender a su prima tomando su sable de luz, pero Sana fue más rápida e instintivamente usó la fuerza de una forma aterradora, desgarrando la piel y hueso de la mano de su primo, dejando solo un muñón incapaz de sujetar un sable de luz. Ambos dejaron al niño sollozando en el fondo de la cueva, pues su muerte no tenía ninguna utilidad ni propósito. Significaba que ahora Sana rechazaba su pasado y estaba lista para empezar su nueva vida. Pero antes de irse, Bane le explicaría su primera prueba, la cual sería salir de Ruusan bajo sus propios medios y encontrarse con el maestro en Onderon, en 10 días. No sin antes explicarle la razón. Si en algún momento el aprendiz debería retar a su maestro para tomar su lugar, debía ser capaz por ella misma de lograr sus objetivos y demostrar su poder. En algún futuro lejano ella aprendería todo de su maestro, y finalmente estaría lista para retarlo y tomar un nuevo aprendiz.
La confrontación es inevitable, porque así es la manera en que los Sith pueden sobrevivir. Ese es el camino del lado oscuro. Darth Bane se fue en una nave robada de los Sith, mientras que la niña buscaría su propia manera de salir del planeta. Pasaron solo unas horas, pero en una lanzadera de la República llegó su auxilio. La tripulación era un simple campesino, sus hijos y una capitana de la armada. Le dieron de comer e incluso se ofrecieron para llevarla con la flota de la República, pero la misión de Sana era ir a Onderon. Tras varios minutos de duda, la jovencita tomó la decisión de romper sus cadenas en búsqueda de poder y conocimiento del lado oscuro. No sería una víctima nunca más. A pesar de sus buenas intenciones, robó el blaster de uno de los hijos del granjero y le disparó a quemarropa, posteriormente al padre, y obligó a la piloto a que fijara curso automático hacia Onderon, justo antes de matarla. Por último, el niño más pequeño de casi su edad gritaba por clemencia, pero Sana ya no era una niña, era una Sith. Mientras tanto, el maestro Sith forzó el motor de la nave para llegar a Sun en cuestión de días. Pero las alucinaciones no habían terminado, ya sea por la culpa o por alguna magia secreta de los Sith. Darth Bane veía de pie la figura espectral de Lord Khan, el antiguo líder de los Sith, y ahora el fantasma de Cordis también hizo aparición. Lo torturaba con insultos hasta que Bane perdió el control y dañó los sistemas de la nave en plena entrada a la atmósfera. Ahora caía en picada mientras usaba la fuerza para protegerse del impacto. El choque no lo había dejado ileso. Terminó con cicatrices en el rostro, un hombro dislocado, 2 costillas rotas, una perforación en el brazo, una rodilla inflamada y 2 dientes rotos. Solo su potencial en el lado oscuro le permitió sanar sus heridas, sumando la ayuda de 2 estimulantes. ¡Un estimulante aquí! Tras reacomodar su brazo en su sitio, tomó algunas provisiones y se encaminó al interior de la jungla, hostigado por la alucinación de Cordis a cada paso que daba. No tardó en sentirse rejuvenecido por la oscuridad de la luna de Onderon. Su paso solo sería interrumpido por el súbito ataque de una criatura felina de 2 colas, hasta que Bane cortó a la bestia en 2 con su sable de luz carmesí. El recorrido le tomó unas 4 horas, hasta que encontró una pirámide sobresalir en un claro. El terreno se veía deformado por la oscuridad de la cripta de Nad. En su interior había cámaras vacías, pero en el centro de la estructura había una losa negra que sobresaltaba de las demás. Solo era posible sacarla usando la fuerza, y con todas sus energías, la pesada losa salió volando contra la pared contraria. En el interior de la cámara circular está un pedestal y en la cima un holocrón Sith, la forma predilecta de almacenar conocimientos secretos. Mientras se adentraba en la sala, pudo distinguir una enorme colonia de crustáceos reptando por el techo. No les dio importancia, pero en el momento en que tomó el holocrón de su base, los insectos brotaron en cascada sobre su cuerpo. Su sable de luz rebotaba contra sus duros caparazones, hasta que uno de ellos alcanzó a adherirse a su hombro, liberando un poderoso ácido que derritió su armadura, seguido por un segundo crustáceo que se adhirió a su pecho. El dolor fue suficiente como para hacerlo salir de la cámara, sellándola de nuevo con la losa negra en su lugar. Estudiando el holocrón de Firnad Nad, Bane pudo conocer el nombre de los crustáceos aferrados a su cuerpo. Eran orbaliscos. Su biología les hacía organismos simbióticos, es decir, a la vez que se alimentaban del lado oscuro en su huésped, también secretaban unas toxinas que quemaban internamente a Bane. Pero paradójicamente le hacían más fuerte, avivaban sus sentidos y le potenciaban en formas que nunca había imaginado. A pesar de ser imposibles de extirpar, los orbaliscos ofrecían protección incluso contra sables de luz, y curaban las heridas de su cuerpo de manera casi instantánea. Era un precio justo tener que soportar aquel dolor permanente a cambio de ese nivel de poder. Ahora, con el holocrón en su mochila, quedaba un único inconveniente: poder salir de la luna para reunirse con su aprendiz. Y si se preguntaban sobre las figuras espectrales de Khan y Cordis, una vez que Bane se sintió potenciado por la acción de los orbaliscos, pudo eliminar sus presencias de su mente para siempre. La respuesta llegaría volando, porque un Drexel, criaturas voladoras carnívoras, sería usada como montura por Bane para surcar la atmósfera del Sun hasta llegar a Onderon. Debido a un fenómeno pocas veces visto en otros sistemas, pues la luna y el planeta se encontraban tan cerca uno del otro que casi compartían atmósfera, haciendo fácil el recorrido de uno a otro. Mientras avanzaba, Darth Bane había sentido la presencia de su aprendiz llegando al planeta. Sería en un claro en medio del bosque donde el piloto automático de la nave aterrizaría, dejando a Sana en el planeta donde había prometido reunirse con su maestro. Sin embargo, al bajar la rampa, vería a un hombre con ropa desgastada. Resulta que había aterrizado en la pista del clan Skelda, un grupo de jinetes de bestias listos para robarle su nave a la pequeña desprevenida. Pero antes de que pudiera disparar, la montura de Bane sujetó al líder del clan unos 30 metros hasta dejarlo caer y azotar contra el suelo.
El resto de los jinetes fueron en combate duro contra Bane, quien usaba la fuerza para dirigir a su montura con libertad. El Drexel del Sith era más grande, y sin las limitaciones como las bridas, sillas o el peso de 2 jinetes, fue capaz de ganarle en un duelo a las demás bestias. La masa combinada de los Drexels y los jinetes cayó descontrolada, levantando una nube de polvo y rocas al estrellarse contra el suelo. La sangre escurría por el cuerpo de Bane, quien apenas había sobrevivido al impacto gracias a la intervención de los orbaliscos. El resto de los jinetes se habían convertido en una montaña de carne palpitante, sangre y huesos. Ahora, maestro y aprendiz se habían reunido y, con una nave nueva, tenían mucho que hacer. Mientras todo esto pasaba, en el núcleo de la galaxia, el canciller supremo Valorum había mandado a llamar a los generales Jedi ante un cambio abrupto en la guerra. El final de los Sith implicaba ahora que ya no era necesaria una armada bajo órdenes de los caballeros Jedi, y por lo tanto debían renunciar a sus cargos como generales para volver a su papel de monjes sabios en sus templos. La reforma de Ruusan estaba por entrar en vigor. Es así como terminamos la primera parte de la novela de Darth Bane Regla de 2. Con el último maestro Sith listo para aprender los secretos de la inmortalidad con el holocron de Freedom Nath, una nueva aprendiz Sith lista para convertirse en el legado de su orden y una república a punto de cambiar su política para siempre, dejando a los Jedi fuera de la milicia para convertirlos en los consulares y guardianes de la paz que juraban ser. No puedo expresar de manera justa la emoción que me dio leer las primeras páginas de esta novela, ya que pude encontrarme finalmente con el fragmento donde Bane recibe sus icónicos orbaliscos, los cuales pasarían a formar parte de su cuerpo hasta como lo conocemos a día de hoy, a diferencia de aquella fea armadura samurai que los han tratado de vender en el canon actual. Y más aún ahora que conozco el verdadero poder que ofrece dicha armadura biológica, potenciando los poderes de Darth Bane mientras sufre un dolor constante. Una imagen mental que me recuerda mucho a la armadura del guerrero demente, aquella con la que podemos ver al personaje de Guts en el manga Berserk. Una armadura maldita capaz de reparar tendones y huesos rotos mientras le causa gran agonía al su portador. Pero ya estaría mezclando sagas de fantasía, así que volvamos al tema. Esta novela sin duda sigue fortaleciendo mi fanatismo hacia Darth Bane, el cual ya se había ganado mi respeto desde la primera novela, y la presentación del personaje de Sana sin duda es de las mejores, con una niña perturbada pero decidida a volverse tan poderosa como su maestro, algo que sin duda veremos en el siguiente resumen, dado que la novela hace un salto de 10 años en el futuro. Así que hasta que termine la segunda mitad de este libro, esperen con paciencia el siguiente resumen, si no es que se atraviesa otra novela como la de Thrawn en algún momento. Espero les haya gustado esta primera parte, les agradezco haber llegado hasta aquí y recuerden seguirme en mis redes para estar en contacto, suscribirse, darle like y comentar sobre lo que les ha parecido esta primera historia clásica de leyendas. ¿Les está gustando tanto como a mí? Esto es todo por ahora, nos vemos en la próxima, yo soy Darth Kedult y que la oscuridad os guíe.